Buenos días, profesor y compañeros. En esta oportunidad, Fernanda Lorreaga, Gabriela Alarcón, Belén Armas, Javier Dávila, Sofía Pino y Emily Benel, estudiantes del tercer año A de secundaria, les presentaremos un video animado hecho por nosotros acerca de una santa vicentina llamada Santa Luisa de Marillac. Ella destacó por innumerables razones. Su vocación religiosa siempre estuvo clara y fue determinada a la hora de prestar su ayuda a las comunidades con más necesidades. Por ello, en este video se evidenciará aspectos importantes de esta santa, como lo es su nacimiento, estudios, familia y su encuentro con San Vicente de Paúl, lo que significó su pronta llegada a la santidad. Luisa de Marillac nació en Le Meux, Francia, el 12 de agosto de 1591. Su mamá se llamaba Margaret Le Meux. Murió muy joven, por lo que no existe mucha información sobre ella. Después de la muerte de su madre, su papá se volvió a casar cuando Luisa era tan solo una niña de 3 años y pasó a tener 3 medios hermanos. Después de 10 años, en 1604, lamentablemente su padre muere, por lo que su tío Michael de Marillac quedó como responsable por sus cuidados y educación. A una edad muy joven, ella ingresó en el convento real de Poucy, ubicado en las cercanías de París. Allí vivió como religiosa junto con su tía. Posteriormente, su tío Michael decide sacarla de Poucy para ingresarla en una pensión caracterizada por la sencillez y la pobreza, lo que hace que con tan solo 15 años tuviese clara su vocación religiosa. Por ello pidió a su familia ingresar a la orden de las Clarisas Capuchinas, pero fue rechazada por supuestos motivos de salud. La negativa por parte de la dicha orden hizo que Marillac se cuestionara durante muchos años sobre su verdadera vocación. Ante su indecisión en cuanto a su vocación, y gracias a la intervención de sus familiares más cercanos, Luisa de Marillac decide casarse con Antonio Legras cuando tenía 22 años. La pareja tuvo un hijo a quien llamaron Miguel Antonio Legras, quien nació el 18 de octubre de 1613. Desafortunadamente, el matrimonio no duró mucho tiempo, ya que Luisa enviudó cuando solo tenía 34 años. Antes de morir su esposo, Luisa de Marillac encontró en San Francisco de Sales a su guía espiritual. Sus encuentros eran ocasionales, pero Marillac sentía un profundo respeto por el religioso. Francisca de Sales instó a Marillac a seguir su camino espiritual de la mano de Pedro Camus. Intercambió numerosas cartas y notas con él, a quien llegó a considerar como un padre. Desde la muerte de Antonio Legras el 21 de diciembre de 1625, Luisa vivió una nueva época. Fue como una vida distinta después de un segundo nacimiento. Sin mayores preocupaciones económicas en estos primeros años de vida, y Miguel, su hijo, en el seminario, la etapa de 1625-1633, de aparecer como transitoria y irrelevante, es trascendental para la persona de Luisa Marillac. Esta porque son los años en los que descubrió la vocación y su misión en la tierra. Ahora sí podía avanzar hacia el futuro, sabiendo qué hacer y a dónde ir. Ahora le parecía como una excepción que era ella quien decidía en su vida de la mano de su nuevo director Vicente Paúl, quien conoció en diciembre de 1625, y que además se diferenció de las anteriores por ser de origen humilde y previamente haber sido sacerdote del pueblo de Clichy. Fue Vicente de Paúl quien acercó a Marillac al servicio de los pobres y el camino de la santidad. El encuentro con el sacerdote Vicente de Paúl tuvo para Luisa tanta importancia como tuvo para Vicente el encuentro con el cardenal Berulé. De aquí en adelante Luisa quedó unida a Vicente de Paúl. La persona de este hombre se proyectará continuamente en la santa. Ella lo veneró y lo amó profundamente en Dios, y él la dirigió y la amó tiernamente en nuestro Señor. Ya no se puede examinar a Santa Luisa de Marillac separada de San Vicente de Paúl. Es muy cercano a la realidad que una faceta de la personalidad de Luisa de la relación con su director, y que en cada acción de esta mujer se descubre la presencia de Vicente de Paúl, ciertamente como instrumento de Dios.
Sin violentarla y sin imposiciones, la fue dirigiendo y realizando. Sin San Vicente, Santa Luisa no sería ella. Desde el año 1617, los pobres serán el peso y el dolor de Vicente de Paúl. De tal manera lo absorbieron que, hasta morir, su vida y su persona eran exclusivamente en función de los pobres. No es de extrañar, por lo tanto, que disimuladamente fuese contagiándose a la señorita de Gras la inquietud y la preocupación que sentía por ellos, ni que Luisa se entregara generosa y sin reservas al mismo ideal. Aunque la idea de acoger al pobre como a Cristo no se había borrado del todo, la pobreza en esta época era considerada por muchos como una desgracia y una maldición que degradaba al hombre. A los pobres se les consideraba como presa fácil de herejías, de agentes de motines y revueltas. Con facilidad propagaban enfermedades y sin dificultad se los identificaba como los marginados de entonces, vagabundos, vagos, pordioseros, que fingían invalidez, ladrones, bandoleros, etc. Eran sospechosos y daban miedo. En 1629, Marillac emprende viajes para fundar y organizar cofradías de caridad por diversas ciudades francesas. Solo hasta el 29 de 1633, junto con las mujeres procedentes de las damas parisinas, Vicente y Luisa fundaron las Hijas de la Caridad. El origen de la misma surge de la necesidad de organización de la ayuda a los pobres de la parroquia en la que trabajaba Vicente. En la capital de Francia, las damas de la nobleza procuraban el cuidado de los pobres a través de sus sirvientas. Esto hacía que las obras se realizaran con total desgano e indiferencia. Por ello, San Vicente de Paúl decide enviar un grupo de mujeres a la Fraternidad de París, recibiendo el nombre de Damas de la Caridad porque cuidaban a los pobres. Estas mujeres serían las primeras integrantes de lo que en un futuro conocemos como la Sociedad de las Hijas de la Caridad. Las Hijas de la Caridad tampoco buscaban aprobación alguna ni del Estado ni de la Iglesia, si tenemos en cuenta el pensamiento de que para poder realizar caridad necesitamos permiso alguno. Además, existía una regla general para todos los institutos femeninos luego del Concilio de Trento, que decía: todas las mujeres dedicadas al servicio de Dios debían practicar la clausura, de lo contrario sus asociaciones serían cerradas. La lucha de Luisa y sus hermanas fue grande, puesto que se encontraban en una época donde el pensamiento era: una mujer es esposa o es monja de clausura. 12 años después de dicho evento, San Vicente de Paúl decide pedir la aprobación del arzobispo de París, la cual recibió en 1646 con el nombre de Cofradía de las Damas de los Pobres de la Caridad, y siendo renovada en el año 1955 con el nombre de las Hijas de la Caridad, siendo sometidas en un principio al fundador y luego al superior de la Congregación de la Misión. El 25 de marzo de 1942, Luisa y 4 hermanas más realizaron los primeros votos de las Hijas de la Caridad durante misa: el voto de pobreza, castidad, obediencia y servicio a los pobres. En pos de ellas, otras hermanas ratifican su comportamiento en la compañía. Estos votos son privados y personales. El servicio prestado por las Hijas de la Caridad a los enfermos, a los niños, a los galeotes, pronto es conocido, apreciado y admirado. Vicente de Paúl y Luisa de Marillac escuchan muy frecuentemente alabanzas, por lo que al crear y ayudar a edificar esta, se evidencian sus valores y virtudes como la bondad. Santa Luisa de Marillac fue bondadosa al demostrar compasión hacia los demás, actuando siempre en beneficio de las personas que la necesitaban sin ningún tipo de interés personal. Simplemente la satisfacía el hecho de hacerlos sentir seguros y felices. También se vio la disciplina en ella, ya que se caracterizó por aplicar siempre esta. Llevaba una vida ordenada en concordancia con sus principios, deberes y necesidades. Es por ello por lo que esta virtud le permitió recorrer Francia y parte de Europa para expandir la congregación que estaba formando junto a San Vicente y para llevar el mensaje de Dios. Asimismo, representa la caridad. Santa Luisa de Marillac obraba desinteresadamente en favor del prójimo, sin esperar nada a cambio, siendo empática y pensando siempre en los demás, mostrando respeto hacia todos sin importar la condición social.
Así es como llega a fundar las Hijas de la Caridad, con el fin de dedicarse al servicio corporal y espiritual de los pobres y enfermos. Debido a sus numerosas caridades, en algún momento Dios le dio la bendición a Santa Luisa de poder hacer milagros, por lo que un milagro vino a confirmar en la fe a esa gente simple de aquella época en que la grandeza de alma y la virtud aún encantaban. Con la multitud rodeando el carruaje, de repente una niña cayó bajo sus ruedas en movimiento. A un grito de terror de los presentes, Santa Luisa elevó los ojos al cielo en oración. Pasado el carruaje, la niñita se levantó por sí misma sin un arañón. Todo esto demostraba que Santa Luisa de Marillac estaba cada vez más cerca de la santidad, tanto así pudiendo salvar gente y realizar milagros. Todas las obras que hizo Luisa de Marillac se vieron influenciadas por el carisma vicentino, reflejar nuestro amor por Cristo a través de los pobres, porque los pobres están en Cristo y Cristo está en los pobres. Cada vez que las Hijas de la Caridad hacían obras sociales, ayudaban a su prójimo y a los más necesitados, estaban siendo evangelizadas, ya que veían más allá de su privilegio y entendían las carencias por las que pasaban y cómo estos sufrían. Así como eran evangelizadas por los pobres, las Hijas de la Caridad también evangelizaban. El carisma vicentino es un don, un regalo preciado de Dios, uno que transmite con alegría, perseverancia y emoción. Gracias a todo esto fue posible que en la congregación de las Hijas de la Caridad se expandiera rápidamente, primero por toda Francia y después por todo el mundo. Siempre fue importante para ellas ser misionera de los pobres y dar su vida por ellos. Hacerlo desde el corazón, sentir empatía por nuestro hermano y sobre todo entender que gracias a ellos damos nuestro servicio a Cristo y a nuestro Dios. Así continuó su vida ayudando a los demás a través de su compañía llamada Las Hijas de la Caridad y siendo cada vez más conocida. Después de un tiempo de debilidad creciente y poca salud, Luisa de Marillac murió el 15 de marzo de 1660. 6 meses antes de la muerte de su gran amigo y guía Vicente de Paúl. De igual manera fue beatificada el 9 de mayo de 1920 para luego ser canonizada el 11 de mayo de 1934 por Pío XI y próximamente ser proclamada la Santa Patrona de los Trabajadores Sociales y Cuidadoras por el Papa XXIII en 1960.